Ciertos cambios se presentaban en las políticas alrededor del mundo, y a pesar de la constante violencia que se presentaba en el país, nace el movimiento de la Séptima Papeleta en Colombia. La Séptima Papeleta es una propuesta que surgió a partir de un movimiento estudiantil ante las elecciones del 11 de marzo de 1990, en las que se elegirían senados, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, juntas administradoras locales, Consejo Municipal, alcaldes y el Consejo Estudiantil. Las razones por las que se dio el movimiento social de la Séptima Papeleta se dio gracias a un grupo de jóvenes universitarios de las universidades públicas y privadas de la ciudad de Bogotá, que decidieron salir a luchar contra un cambio constitucional debido a la violencia que se vivía en el país, con el objetivo de defender sus derechos y detener la guerra para así poder lograr la paz. Este movimiento social se dio después de las guerras, narcoguerras y violencia que se vivía en el país, pero inicialmente se dio después de la muerte de Luis Carlos Galán, que fue el detonante para que los jóvenes universitarios salieran a marchar en una marcha llamada la Marcha del Silencio, que se dio el 25 de agosto de 1989, donde los jóvenes universitarios indignados salieron a marchar por la vida y para hacer un cambio en la historia de Colombia. Inicialmente el movimiento social se llamaba Todavía Podemos Salvar a Colombia, pero después quedó conformado como la Séptima Papeleta. Los actores del conflicto que se pueden notar en el movimiento social de la Séptima Papeleta son los oprimidos, que era el pueblo colombiano, y los opresores, que era la política que se hacía en el país y el gobierno del país colombiano. El hecho injusto en el que se enmarca el movimiento social de la Séptima Papeleta y por el cual estaban buscando un cambio era que en la Constitución del 86 no se estaban garantizando algunos derechos fundamentales necesarios para el pueblo colombiano. Además, que el sistema político que se estaba manejando no permitía la inclusión de diversos sectores políticos, ya que todo estaba encaminado a los mismos. Por lo que con estas iniciativas se quería que se cambiara la Constitución para que garantizara estos nuevos derechos y la inclusión de los diversos sectores políticos, todo esto en un contexto en el que el país estaba sufriendo por temas de narcoviolencia y conflicto armado. Bueno, cómo el movimiento social comprende el hecho injusto, su sentido y su proyección política. Sabemos que una de las principales causas de la movilización es debido a la injusticia. Cuando sentimos que algo va en contra de nosotros o que no nos favorece tanto individual como colectivamente, eso es lo que nos lleva como a movilizarnos y a pensarnos cómo está hecha la política, si está en realidad cumpliendo su papel a favor o contra el pueblo. Por ejemplo, en el movimiento social La Séptima Papeleta nos damos cuenta que una de las principales causas que llevó a los universitarios a que la gente se empezara a movilizar era por la forma en que estaban haciendo la política en la Constitución del 86, pues ellos sentían que esta democracia no iba a favor del pueblo sino contra el pueblo. La historia como tal de este movimiento se desarrolló en 1989, donde se convocó una marcha de movimiento estudiantil
a causa de una mayor violencia política por la que estaba atravesando Colombia en ese momento y por la muerte de Luis Carlos Galán. Dentro de esta marcha participaron estudiantes tanto de universidades públicas como universidades privadas, con la finalidad de que una séptima papeleta fuera puesta en las elecciones de 1990, solicitando una reforma constitucional mediante la convocatoria de Asamblea Constituyente. Durante el proceso, una de las debilidades grandes que tuvo esta papeleta fue el de no ser aceptada legalmente, siendo así como el presidente Virgilio Barco, mediante los reclamos de las movilizaciones, expidió un decreto de ley donde la registraduría pudiera contar los votos sin ningún problema para las elecciones. Gracias a esto, la séptima papeleta fue depositada en todas las urnas de las elecciones presidenciales que se presentaron el 27 de mayo de 1990, marcando así el inicio de una nueva constitución. Los valores que logramos identificar en el grupo del movimiento social de la séptima papeleta fue que se demostró principalmente que los jóvenes no son indiferentes a las situaciones que se viven en el país. Además, le dieron aliento a un pueblo colombiano para saber que sí se puede hacer un cambio social, que sí se puede tener voluntad para querer mejorar las cosas y que se puede luchar por nuestros propios derechos y salir a hacer todo lo que uno necesita con libertad. Este pequeño grupo lo que demostró es que sí se puede hacer un cambio social y que todas las personas, si nos unimos, se puede lograr lo que queremos. La constituyente sí es posible. Esto es un problema político, no jurídico, porque la paz y la democracia de Colombia no puede depender del fallo de la Corte Suprema de Justicia, depende de la voluntad del pueblo colombiano. ¿Ustedes qué van a hacer entonces? Nosotros invitamos al pueblo a que vote el 27 de mayo por la constituyente, a que apoye la idea democrática, a que se organicen comités regionales, departamentales, para apoyar no solo el 27 de las elecciones, sino todo el proceso democrático sobre la constituyente. Para tal efecto le solicitamos al señor registrador de la Nación que contabilice los votos y para tal efecto le solicitamos muy respetuosamente al señor presidente de la República que agote todos los mecanismos políticos y jurídicos que tenga a su alcance. El principal objetivo del movimiento estudiantil de la séptima papeleta era generar un séptimo voto para que así se generara un pacto social que promoviera la designación al gobierno para que convocara a una Asamblea Nacional Constituyente y se pudiera dar una reforma constitucional, ya que la constitución que se regía en ese momento, que era la constitución del 86, no cumplía ciertos parámetros que eran importantes para el contexto que se estaba viviendo. Con esto buscaban alternativas que fortalecieran la democracia y defendieran los derechos para hacer frente a los distintos conflictos de violencia que vivía el país, como el narcotráfico y el conflicto armado en Colombia, principalmente por el cartel de Medellín y por Pablo Escobar. Como el movimiento social busca alcanzar estos objetivos, vemos cómo a raíz de las inconformidades se van creando procesos de comunicación, articulaciones, interacciones entre las personas que logran una organización para la búsqueda de estos objetivos. Asimismo, desde la colectividad, logrando exigir mayor justicia e igualdad de derecho. Nos damos cuenta que a lo largo de la historia se han evidenciado muchos cambios a raíz de los movimientos sociales. Esta constitución dio las herramientas para hacer frente a las crisis del paramilitarismo, narcotráfico e ilegalidad en la política. Buscará siempre proteger los derechos de las personas. Uno de los mayores logros que obtuvo este movimiento social fue el nacimiento de la Constitución de 1991. Y desde mi profesión la séptima papeleta sirvió para cambiar el derecho constitucional en nuestro país, ya que abrió la posibilidad para que se creara una Asamblea Nacional Constituyente, la cual terminó creando y fundamentando la Constitución Política del 91, que sirvió o sirve para garantizar y defender derechos fundamentales
que siempre han estado en estado de vulnerabilidad para nosotros los colombianos, como el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. La séptima papeleta abrió el camino para que naciera la vida jurídica y política, la Constitución del 91, la cual ha sido ampliamente felicitada y galardoneada en todo el mundo por su innovación en el derecho. Yo digo 1, 2 y 3. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. La comunicación juega un papel bastante importante en la séptima papeleta, ya que los jóvenes decidieron ir a algunos periódicos para agregar ese séptimo voto o la séptima papeleta. Y lo que tenían que hacer los ciudadanos era recortar y llevarlo a las urnas. Pero lo más importante y el papel más importante que juega la comunicación es como ese pequeño voz a voz de los estudiantes logró que un país entero se enterara de qué era y para qué era la séptima papeleta. Además, pues se sabe que no solamente fue la función de los estudiantes que lograron hacer este séptimo voto, sino también de la ciudadanía, que también hicieron un pequeño voz a voz entre ellos para recortar el séptimo voto de los periódicos. Además, los estudiantes lograron demostrar que no es necesario gritar para hacerse escuchar y lograron que más de 2 millones de personas salieran y llevaran ese séptimo voto a las urnas. Aunque se sabía que no era legal, eso fue lo aproximado que arrojaron las cifras, ya que no se pudieron contar los votos, sino los mismos estudiantes lo que hicieron era que los que estaban en el conteo de los votos medio lo pudieran contar, para poder así tener un aproximado de cuántas personas habían hecho como caso a lo que se podía hacer y a la transformación social que iba a ser esta séptima papeleta. Haciendo un análisis del movimiento social a partir de las teorías de acción colectiva, nos damos cuenta que todas interfieren de una u otra forma para llevar a cabo una movilización social. Por ejemplo, en la séptima papeleta, los estudiantes, tomando la teoría de la convergencia, al darse cuenta que había una similitud de acuerdo al cambio de la Constitución, pues sabían que si se unían todos, ya que tenían esos mismos intereses, iban a lograr un cambio no solamente individual, para el beneficio individual, sino colectivo. También la teoría de movilización de recursos, ya que ellos necesitaron a los medios de comunicación y diferentes fuentes que les ayudaran a imprimir y a que llegara la información de forma masiva a las demás personas. Asimismo, mediante el interaccionismo simbólico, ya que tuvieron que hacer llegar la información a muchas personas mediante el diálogo y diferentes procesos de comunicación, para que muchas de las personas que se unieron para que se pudiera llevar a cabo este movimiento supieran la importancia de implementar la Asamblea Constituyente y asimismo reformar la Constitución del 86, ya que no iba a favor del pueblo, no se estaba cumpliendo con la democracia que les implantaban y aparte no les ayudaba a crecer en la sociedad. Yo fui uno de los firmantes del primer acuerdo de paz contemporáneo de América Latina, que firmó el M-19 el 9 de marzo de 1990 y cuyos firmantes por parte del M-19 fuimos Carlos Pizarro y yo, con el gobierno de Virgilio Berto. Coincidió esa firma del acuerdo de paz y nuestra incorporación a la vida civil con el movimiento de la séptima papeleta, todo lo cual concluyó en la Asamblea Constituyente de 1991. De manera que, sin que hubiéramos negociado la realización de la Asamblea Constituyente, sino por una coincidencia histórica muy afortunada, la séptima papeleta y el acuerdo de paz del M-19 le abrieron paso a algo que no existía en la Constitución anterior de 1886, y es la posibilidad de hacer una Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente en la que participamos sin ninguna favorabilidad para las elecciones
y conseguimos el 28% de los asientos de la Asamblea a voto limpio por puro apoyo de los ciudadanos. De manera que la séptima papeleta, al coincidir con nuestro acuerdo de paz, le abrió paso a un momento de gran consenso nacional en Colombia, que fue esa realización de la Asamblea Constituyente del 91. Asamblea que construyó en 5 meses la Constitución que actualmente nos rige y que cambió de manera muy profunda el marco institucional que había en el país hasta ese momento. Lo más importante de todo, en mi opinión, es la Carta de Derechos, porque el número 1 de los artículos de la Constitución nueva dice que Colombia es un Estado social de derecho. Y entonces hay una Carta de Derechos extensa con mecanismos de aplicación de esos derechos, de cumplimiento de esos derechos, como es la tutela. De manera que para mi vida personal y como persona que he estado en la vida pública, la séptima papeleta coincidente con nuestro acuerdo de paz fue un momento clave en un acuerdo nacional de mucha importancia, tal vez el más importante en la historia de los últimos 50 años. Con el movimiento social de la séptima papeleta podemos evidenciar la importancia de los movimientos sociales a nivel mundial y a nivel nacional como aportadores y gestores de transformación social. Asimismo, podemos identificar la importancia de la comunicación para que estos movimientos se puedan desarrollar de forma efectiva, ya que sin la comunicación interpersonal y sin la comunicación externa, este movimiento no se podría haber desarrollado, ya que no habría tenido tanta influencia en el país. Con este movimiento social también podemos ver cómo desde los pequeños grupos organizadamente se puede llegar a más gente y apoyar al cambio social. Este movimiento social es importante ya que nos permite ver cómo los jóvenes se pueden involucrar en las distintas problemáticas que surgen en su entorno, dándonos así a entender que es importante involucrarnos en todo lo que está pasando a nuestro alrededor, para que así todas las decisiones que se tomen ahora influyan en un futuro. Es el caso de este movimiento social, que sin estos cambios no se garantizaría hoy en día los distintos derechos que tenemos.